Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos yendo para el taller. Fijaros cómo cambia el entorno. Claro, es verano. Yo estoy en manga corta. Hace un día precioso. Y llevaba mucho tiempo sin venir al taller, porque estaba un poco ocupado con el trabajo, pero me han dado como unas especies de vacaciones forzosas, porque el hotel está con muy poco trabajo ahora mismo. Así que hoy en el taller lo que vamos a hacer son superposiciones de esmaltes sobre engobe. Punto 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1. Y os preguntaréis, pues, ¿qué está haciendo? Y es que, vamos a ver, os voy a llevar un poquito atrás en el tiempo y recordáis que hace tiempo pues estuve haciendo unas pruebas de engobes, ¿verdad? Bueno, si no os acordáis, ya os refresco yo la memoria, os lo voy a poner casi mejor. Mira, son estos engobes de aquí. Entonces, bueno, pues estuvimos haciendo, no os fijéis en esto porque es otra paleta de color, pero bueno, estuvimos haciendo unas muestras de engobes coloreados y estuvimos añadiéndoles diferentes porcentajes de cada uno de los óxidos, ¿verdad? Hicimos 4 pruebas con 4 cantidades diferentes. Yo lo que he hecho esta vez ha sido repetir las muestras de color, porque además estaba un poco desconcertado. Se hicieron 2 cocciones de la misma base y la segunda pareció que quedó como más vitrificada. Entonces me desconcertaron un poco esos resultados. Entonces he querido volver a hacerlo otra vez. Tengo la paleta de color de los engobes en la primera línea, pero solamente he escogido el primero y el tercero, para no cargar tampoco. Me parece que sí, es el primero, además. No, he escogido 2 tonos intermedios, de hecho. He escogido el más fuerte de todos, sí. Viendo la comparativa, es el color más fuerte y el intermedio. O sea, que he cogido las proporciones que usamos en aquel engobe, la segunda y la tercera muestra de color. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta vez? Os voy a enseñar. Aquí tenemos todas las muestras de engobes que realmente están repetidas. Estas muestras de color que tenemos aquí son la segunda y la cuarta línea en la parte de arriba, que están como muestra solamente. Ahora lo que vamos a hacer en cada una de estas otras 3, que como veis realmente es el mismo engobe, vamos a añadir una capa superficial de los diferentes esmaltes que tenemos. Son esmaltes blancos. Entonces, creo que tengo también una muestra transparente. No sé cómo me había programado el trabajo porque hace tiempo que no vengo al taller, pero os voy a ir contando todo. Me voy a organizar y os digo a ver cómo va la cosa. He cogido la segunda línea del engobe y la cuarta. Hacer con un esmalte zircón blanco, con otro de dolomita también, que es opaco, y con otro transparente, y una base de cristalizaciones que realmente se nos acabó, así que voy a dejar una de estas líneas para hacerla con la base de cristalizaciones muy fina también, a ver qué resultados me podría dar. Y eso pues tendré que hacerlo en otro momento, porque como os digo, haciendo otras pruebas de color con esa base de cristalizaciones, al final he gastado la muestra de esmalte que tenía muy poquito. Bueno, no me voy a enrollar más. Ahora lo que vamos a hacer, como os digo, voy a separar. Le he dado la referencia de EABM, EABG, EABT, EABC. Entonces esas referencias corresponden a la primera. EABM va a ser la que voy a ponerle el esmalte de zircón blanco, EABG va a ser la de dolomita y EABT va a ser el de transparente. ¿Por qué he cogido la letra M, G y T? Pues porque de los mates blancos que tengo, el primero es más mate, el segundo es más gris y el tercero es transparente. Entonces he cogido simplemente la primera letra de cada uno y se la he añadido ya a la referencia del engobe en cada una de las muestras, que es EABT, engobe de arcilla blanca. Siempre las referencias que escojo tienen alguna lógica para acordarme luego un poco de qué es lo que significa. Tiene su lógica también. Pero vaya, cada uno podéis usar la referencia que queráis en vuestras muestras. Voy a preparar las diferentes bases, voy a darle una capa por inmersión y
Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí podemos ver en esta primera tanda de muestras que ya hemos aplicado el esmalte Zircon blanco. Ahora me voy a ir a por las muestras que hemos llamado EABT, que esta es la muestra transparente. Las voy a aplicar por inmersión, no la voy a aplicar hasta bajo del todo para poder ver también un poquito el contraste entre lo que es el esmalte y el engobe. Vamos a ir dejándolas todas en su sitio. Creo que a esta le voy a aplicar un poquito más de capa, porque veo que ha quedado demasiado fino y creo que le va a venir bien para ver mejor el contraste. Según voy haciendo esto también os voy a comentar que realmente yo también, a pesar de ser un engobe y tener cierta porosidad, yo he cometido un pequeño error al llevar todas estas muestras de color a alta temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que se trata de un grés. Si estuviéramos trabajando con baja temperatura sería otra cosa, pero al tratarse de un grés, el grés vitrifica, y además el engobe que hemos preparado lleva una pequeña composición también vitrificante, está hecho con una arcilla que va a tender a fundir ligeramente también a alta temperatura. Entonces lo que hemos hecho ha sido sellar realmente la capa porosa que permite la entrada del esmalte. No sé qué tal resultados me va a dar esto, porque realmente lo suyo hubiera sido bizcochar primero el engobe o aplicarlo en monococción el esmalte sobre el engobe para ver qué resultados nos daba. Ahora, bueno, yo al aplicar, os tengo que decir también que al aplicar el esmalte sobre engobe en monococción me ha dado problemas. Si la pieza a lo mejor no está bizcochada, pues vale, pero yo he aplicado sobre piezas bizcochadas el engobe y después un esmalte encima y el esmalte ha tenido tendencia a levantar el engobe. Entonces, claro, habría que haber hecho o 3 cocciones o en monococción haberle aplicado el engobe a la muestra de color antes de cocerla. En fin, ya sabéis que la cerámica al final es el arte de las pruebas, todo lo tenemos que tener muy bien apuntado para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada paso, porque como os digo, yo realmente, bueno, sé que el esmalte va a adaptar bien al engobe, pero a lo mejor es posible que tenga tendencia a recogerse, porque la pieza está ligeramente vitrificada. Este esmalte me lo está agarrando mucho mejor, porque está un poquito más denso, entonces lo que voy a hacer es cargarle un poquito más de esmalte a la mezcla que tengo hecha para la primera que hemos aplicado aquí, ¿veis? Porque así es que nos tiene que quedar, al menos una capa finita, pero que destaque. Así que voy a repetir esta primera línea con el esmalte que es el esmalte mate de circonio. Este es el transparente, lo voy a devolver a su frasco para que no se me confundan. Porque luego otra cosa que tenemos que hacer es siempre apuntar las referencias en las cosas que dejemos por ahí, si no luego de una semana para otra o de un mes para otro, como me pasa a mí que no vengo al taller, al final estas cosas se olvidan. Entonces con este esmalte, que es el que vamos a usar para el circonio, yo aquí no tengo la referencia apuntada, por ejemplo, pero sé que es este porque es el único que he usado hasta el momento. Esta marca que yo uso la importan aquí a Noruega, pero viene del Reino Unido. Y es Pottery Crafts. Pues si os interesa la misma base que estoy usando, esta es la P2057. El último número, el 05, hace referencia a la cantidad de material, que estos son 5 kilos. Yo sé que entre este y este sí que me van a dar una gran diferencia, porque esta es mate y además es opaca, o sea que va a tender a dar ciertos blancos, sobre todo donde se acumula el esmalte, pero me interesa mucho verla cómo queda, la verdad. Y aprovechando que tiene menos capa la primera línea, lo que voy a hacer es darle otra capa más, pero dejar la capa intermedia sin cubrir. Entonces vamos a ver con más capa, menos capa y el color del engobe. No quiero que me escurra la gotita del lateral, porque ya tengo experiencia en algunas muestras que si el esmalte funde mucho, me llega a la base. ¡Uy! Se estoy grabando. Bueno, pues cosas importantes a destacar que me he dado yo cuenta. A ver, en el esmalte, por ejemplo, que contiene óxido de hierro y esto es manganeso, en estos dos quizás
haya vitrificado un poquito más por el exceso de óxidos y porque, como os digo, las piezas se han llevado ya directamente a alta temperatura. Lo suyo hubiera sido aplicar el esmalte cuando estaban en bizcocho. Claro, al haberse tratado de un engobe, lo que tenemos aquí es un engobe vitrificado, coloreado, aplicado sobre una muestra de grés que ya está bizcochada. El engobe no tiene ningún problema para adaptarse a la pieza en bizcocho, porque, claro, una vez que se lleva alta, los dos se sinterizan de alguna forma. Y como os digo, no sé cómo me va a funcionar con el esmalte. Tendremos que verlo en los próximos vídeos. Así que nada, yo os animo a que sigáis el canal para ver en el próximo vídeo los resultados que nos ha dado este engobe vitrificado, coloreado, con una superposición de diferentes esmaltes. ¿Qué es lo que yo he podido apreciar también? Que por ejemplo en ciertas bases, como esta última creo que si no me equivoco es la de cromo, si podéis apreciar ahí veis que tiene como una pequeña ticción el engobe, y eso me da una buena señal porque significa que sigue siendo poroso y que ahí el esmalte no va a tener ningún problema para agarrar. ¿Cómo se comporte el acople del esmalte con el engobe de cara a la siguiente cocción? Eso tendremos que verlo, porque como os digo, he tenido algunas experiencias donde el esmalte ha levantado el engobe. Y eso depende de cómo se aplique. Como os digo, no sé si me estoy repitiendo, pero prefiero dejarlo claro. Si aplicamos el engobe sobre la muestra de color en monococción, cuando todavía la muestra no está cocida, es posible que el acople del engobe con la pieza en sí vaya a ser mucho más resistente y que cuando apliquemos el esmalte no nos desconche. Yo en aquella ocasión, cuando hice aquellas pruebas, estaba estudiando hace no sé cuántos años, pues casi como 20, entonces ahora mismo no me acuerdo, entonces tendría que repetir pruebas sobre pruebas para ver qué tal. Entonces, bueno, como os digo, veremos los resultados en el próximo vídeo. Analizaremos lo que ha pasado, veremos lo que hemos hecho bien, si lo hemos hecho bien y qué hemos hecho mal si alguna cosa no ha salido bien. Pero bueno, yo como siempre os digo, por favor darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Y ¿qué más os puedo decir? Estoy súper agradecido de los comentarios que me dejáis, que me dan un mogollón de motivación. Hace poco tuve un comentario de B Casas que me dejó pues muy contento y me dieron muchas ganas de seguir haciendo estos vídeos que hago siempre con mucha ilusión para vosotros. En este comentario pues me decía que había aprendido mucho a través de los vídeos y a mí me encanta que me digáis esas cosas porque es lo que más me motiva a continuar creando contenido para el canal. Me encanta compartiros mis conocimientos y que podáis aprender de ello y que os resulten útiles, vaya. Así que estoy súper agradecido a todos vosotros y a todas vosotras que apoyáis el contenido del canal. Yo sé que no es lo más profesional del mundo, pero y además que hay mucha competitividad. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, una conexión a internet y es muy fácil crear un canal y empezar a hacer contenido. Entonces, bueno, a veces como que me cuesta un poco más ponerme a ello. Pero la verdad es que me animáis un montón, me motiváis muchísimo con vuestros comentarios, me ayuda mogollón a seguir adelante, así que nada, como os digo, agradeciéndoslo muchísimo, por favor también darle un like al vídeo, que eso a mí me ayuda un montón para que el vídeo gane más visualización. Dejadme en los comentarios a ver lo que os parece, si tenéis alguna experiencia también habiendo trabajado con engobes, con esmaltes, si os han dado algunos problemas. Yo estoy encantado de contestar a todos vuestros comentarios y siempre que os pueda ayudar con mis consejos y con mis conocimientos también lo voy a hacer personalmente. Podéis escribirme también a mis redes sociales que os dejo por aquí. Y nada, pues de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.